Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la Filosofía, para conversar poniendo en duda nuestras certezas, con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, de la Universidad Central del Ecuador, de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía. Se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital, Voz Andina Internacional y Radio Faxo. Abrimos nuestros micrófonos. Buenos días. Mi nombre es Edison Aguilar Santa Cruz. Les saludo y les doy la más cálida bienvenida al programa semanal Encuentros con las Filosofías. Saludo a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Saludo al invitado de esta semana, Stefan Binolo, PhD en Filosofía de la Universidad de Burdeos, Francia, y PhD en Teología de la Universidad de Estrasburgo, también en Francia. Actualmente profesor de Filosofía en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la PUCE. Autor de 15 libros y de numerosos artículos científicos, es un especialista en temas del pensamiento francés contemporáneo y de la filosofía del siglo XVII. Bienvenido, Estefan. Buenos días, Edison. Muchísimas gracias por esta nueva invitación. Esta semana continuamos con la presentación de Hartmut Rosa, un pensador alemán vivo que Stefan Binolo nos está presentando. Esta sería el quinto episodio acerca de Hartmut Rosa. Adelante, Stefan. Buenos días, Edison. Muchísimas gracias. Efectivamente, cuando hemos presentado a Hartmut Rosa hasta ahora, hemos intentado ver sobre todo cuál era su diagnóstico sobre el momento que estamos viviendo ahora. Y hemos visto que este diagnóstico era una aceleración social masiva con las diferentes consecuencias nefastas que ésta podía conllevar. Pues hoy en día, por fin, debemos entrar ahora sí en cuál puede ser la solución a esta aceleración. Y tal como señala Rosa, en realidad no hay 1000 opciones para poder salir de esta aceleración. Él va a señalar que existen 4 soluciones diferentes, que las 4 fallan por razones que vamos a explicar y que por lo tanto debemos inventar una quinta opción, que es obviamente su opción a él, que se llama o que se sustenta sobre el concepto de resonancia. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer frente a esta inmensa aceleración que estamos padeciendo? Pues Rosa señala que podríamos intentar simplemente controlar esa aceleración. Es decir, podríamos intentar simplemente regularla. Simplemente él va a decir que eso no es una buena opción porque en realidad nos damos cuenta que la misma voluntad de controlar esa aceleración o la misma voluntad de querer gestionar esta aceleración es lo que justamente hoy en día acelera aún más a todo el campo social. Por una razón muy simple, pues bien sabemos que para poder controlar algo, generalmente debemos ser capaces de ir más rápido que él. Debemos ser capaces de ir más rápido que el fenómeno que queremos controlar para poder realmente manejarlo. Por lo que, paradójicamente, controlar esta aceleración es lo que quiso hacer cierta modernidad y es lo que nos ha llevado hasta ahora a acelerar aún más. Podríamos imaginar, segundo, pues simplemente abandonar el mismo proyecto moderno. Dado que es la modernidad que participó en gran parte de esta misma aceleración, tal vez podamos simplemente abandonar el proyecto moderno
y lanzarnos dentro de otros proyectos sociales, por ejemplo, ¿por qué no? Pues regresar a proyectos premodernos de la sociedad. Una vez más, Hartmut Rosa va a señalar que este abandono del proyecto moderno tampoco es una opción razonable, dado que la misma superación de este momento moderno de la filosofía se dio dentro de su momento postmoderno y que fue justamente el momento que intentó fluidificar absolutamente todo, es el momento que deshizo todo lo que era estable para pensarlo a la simple luz del flujo y que eso también contribuyó en acelerar aún más el mundo en el cual estamos viviendo hoy en día. Podríamos imaginar entonces una tercera opción que sería simplemente el imponer de manera mundial una desaceleración del mundo. Esto sería tal vez técnicamente posible, pero supone obviamente un sistema totalitario que pueda imponer a la totalidad del planeta esta famosa desaceleración. Y tal como todos bien vemos, si tal vez eso sea una opción posible, pues tal vez no sea una opción deseable. En este sentido que muy pocas personas aceptarían hoy en día que se les imponga violentamente una desaceleración. También, señala Rosa, existe una cuarta opción, que es simplemente no hacer absolutamente nada y asumir simplemente, tal como dice él, asumir el apocalipsis. Bueno, ¿por qué no? También es una opción posible, pero también sospecho que para muchos de nosotros aquí no es realmente una opción deseable. Queda entonces por analizar la quinta opción, que es la opción que señala Hartmut Rosa y que es justamente la opción que él plantea a través del concepto de resonancia. Aprovecho para señalarles algo. Siempre me llena de felicidad este concepto de resonancia por la razón siguiente. Desde hace 25 siglos, la filosofía siempre se ha pensado a la luz de las artes visuales, a la luz de la pintura. Se acordarán, por ejemplo, que cuando el filósofo platónico sale de la caverna, ve la verdad. De la misma manera, en la segunda de sus meditaciones metafísicas, cuando Descartes describe el mismo gesto del filósofo, dice que hacer filosofía es levantar los velos que nos obstruyen la realidad para poder verla por fin desnuda. Y en este sentido, Descartes bien había visto que toda filosofía implica cierto deseo pornográfico. Lo mismo sigue sucediendo hoy en día en el campo de la misma fenomenología, con su uso abundante del concepto de intuición, que es, una vez más, en latín, intueri, ver a través de, pues los fenomenólogos son las personas que quieren, una vez más, ver a la realidad. Entonces, todos bien entendemos en este caso que desde hace 25 siglos la filosofía pensó que la solución siempre se iba a dar a través de un ver. Y de hecho, este campo semántico del ver es tan importante y ha invadido tanto hasta el lenguaje ordinario que todos bien entendemos que cuando yo en español quiero preguntarles a mis estudiantes si entendieron lo que comenté en clase, voy a tender a decirles, ¿ven lo que quiero decir? Tal como si naturalmente el pensar y el entender se diese siempre a través de una visión, a través de los ojos. Pues vemos que aquí hay una ruptura muy importante en la filosofía de Rosa, dado que al decir que la solución va a pasar o va a darse a través del concepto de resonancia, pues él mismo explícitamente está diciendo, por lo tanto, la verdadera filosofía, la verdadera solución filosófica es una solución musical. La verdadera filosofía no pasa por los ojos, sino que pasa por el oído humano. Tal como si por una de las primeras veces en filosofía, la música llegase a adquirir un papel realmente fundamental dentro de un pensamiento.
Entonces, dicho eso, todo lo que va a plantear Rosa a través de su concepto de resonancia es que necesitamos regresar a la pregunta más antigua de toda la historia de la filosofía, que es la pregunta por la vida buena. Es decir, si queremos salir de este momento de aceleración totalmente loca, debemos plantearnos una vez más qué significa realmente una vida buena. Y Rosa señala que esta pregunta es una pregunta que habita gran parte del pensamiento contemporáneo, pero no solo habita gran parte del pensamiento contemporáneo, sino además incluso habita, por ejemplo, a ciertas instituciones internacionales como la ONU, con el famoso índice, ya sea el índice de este desarrollo humano, o incluso existe un índice de felicidad humana. Es decir, tal como si hoy en día todo el mundo estuviese tomando muy en serio el problema de la vida buena. Y sin embargo, señala Rosa, una vez más, la manera según la cual se toma en cuenta a la vida buena hoy en día no solo no obstaculiza el hecho que estemos acelerando, sino peor aún, contribuye de esta aceleración global. Y lo hace por la razón siguiente. Cada vez que hablamos de desarrollo hoy en día o cada vez que hablamos de felicidad hoy en día, casi siempre esos parámetros se van a pensar a la luz de cierto acceso a algunos recursos, ya sean recursos fundamentales o recursos secundarios. Casi siempre esto se va a pensar a la luz de qué tanto cierto pueblo, qué tanto cierta comunidad humana puede acceder a la educación, la información, la medicina, etcétera, etcétera. Y ahora bien, dice Rosa, pensar según esta lógica del recurso, pensar según esta lógica del acceso a ciertos recursos, tal como habíamos visto en la misma introducción que habíamos hecho hace ya 5 semanas, pues pensar según la lógica de los recursos es necesariamente promover la aceleración, dado que para poder acelerar a esos recursos, el camino más seguro que tengo, pues es justamente acelerar. Por lo tanto, todo lo que va a plantear Rosa es que debemos regresar a la dificultad filosófica de la vida buena, pero sin pensarla a través del problema de los recursos. Debemos pensarla por otro camino. Y este otro camino se puede en Rosa señalar a través de una simple frase, que sería la siguiente. Para Rosa, la vida buena no depende de los recursos, sino de cierta relación con el mundo. Y ahí, pues bien sentimos que es cuando va a entrar en juego el concepto de relación resonante. Rosa señala que podemos mantener dos relaciones diferentes con el mundo. Podemos mantener ciertas relaciones silenciosas, veremos cuáles son, pero existen ciertas relaciones silenciosas con el mundo, que son justamente aquellas que nos llevan a acelerar constantemente. Y también podemos, por otro lado, mantener ciertas relaciones resonantes con el mundo, que son aquellas que nos van a llevar hacia la verdadera vida buena, según Hartmut Rosa. Ahora bien, también quisiera precisar un punto antes de explicar esas relaciones silenciosas y relaciones resonantes. Muchos autores señalaron que, haciendo eso, distinguiendo entre el hecho que yo pueda mantener relaciones silenciosas o relaciones resonantes con el mundo, pues Hartmut Rosa simplemente estaría una vez más dándole la totalidad de la responsabilidad al único sujeto o al único individuo, olvidándose de las diferentes relaciones sociales, políticas, económicas que también condicionan esas relaciones silenciosas o relaciones resonantes. Pues obviamente no es así. Es decir, cuando leemos sus textos con atención, bien vemos que Hartmut Rosa no forma parte
de todas esas personas hoy en día que se dedican al coaching o a la psicología positiva, y que como buen filósofo de la escuela de Frankfurt, pues él constantemente dice, para que esas relaciones puedan cambiar, también existen condiciones sociales a este cambio. Por así decirlo, hay condiciones sociales al hecho que ciertos grupos humanos puedan regresar hacia relaciones resonantes. Ahora sí, entonces entremos en este problema de la resonancia. Rosa señala que existieron 3 momentos humanos, 3 momentos de la historia de la humanidad, a través de los cuales los seres humanos se plantearon el problema de la vida buena. En el momento antiguo de la historia de la filosofía, nota Rosa, el problema de la vida buena siempre se había pensado en términos de adecuación. En este sentido que yo vivía dentro de un cosmos ordenado, y tener una vida buena consistía simplemente en cumplir fielmente con el lugar y con la tarea que me había otorgado el cosmos. Todos nos acordamos de esta frase terrible del manual de Epicteto, en el cual el mismo Epicteto señalaba: si los dioses quisieron que seas un rey, sé un buen rey. Pero si los dioses quisieron que tú seas esclavo, sé un buen esclavo, porque es únicamente cumpliendo con tu función cósmica que podrás realmente alcanzar a la vida buena. Algo parecido sucedió en la Edad Media, cuando obviamente se abandona en parte el concepto de cosmos, pero se sigue pensando que vivir bien es igualmente vivir según lo que Dios manda, vivir según lo que Dios decide. Hay también, si bien de repente el Dios totalmente trascendente se sustituye a las leyes del cosmos, pues la lógica sigue siendo la misma. Vivir bien es vivir en adecuación con cierta totalidad. Algo muy diferente surge en el momento moderno de la filosofía, cuando de repente el hecho de vivir bien ya no se va a pensar tanto a partir de Dios, menos aún a partir del cosmos, sino directamente a partir del sujeto o a partir del individuo. De repente, vivir bien es simplemente serle fiel al proyecto que tengo. Es decir, ahí bien entendemos que surgen todos los conceptos de autonomía moderna con toda la filosofía de Kant. Y eso obviamente tiene un impacto directo sobre el mismo concepto de vida buena, que es el siguiente. Si es que, de repente, la vida buena ya no se mide a la luz de un orden cósmico o a la luz de un Dios totalmente trascendente, sino simplemente a partir de un pequeño proyecto individual, pues entendemos entonces que ya no existe una respuesta a priori y una respuesta absoluta a la vida buena. Por así decirlo, la vida buena de repente va a depender de cada uno, va a depender de lo que cada uno quiera, y de ahí que pueda surgir un problema o un concepto muy importante en la historia de la filosofía, que es el concepto de autenticidad. De repente, en el momento moderno de la filosofía, dado que vivir bien es vivir según lo que yo me planteé como proyecto individual, pues entendemos que vivir bien va a consistir en tener una vida auténtica. Y esta vida auténtica, obviamente, funcionaba siempre y cuando se podía desarrollar algún proyecto individual a lo largo del tiempo, algún deseo individual en la misma historia. Pero bien entendemos por qué entramos hoy en día en una cuarta fase, en un cuarto momento de la vida buena, simplemente porque es la misma concepción de proyecto que ha sido violentada
con esta idea según la cual vivimos constantemente en el presente y tal como habíamos dicho la última vez, hemos perdido la categoría de tiempo, la categoría de memoria y la categoría de historia. Por lo tanto, existe hoy en día un conflicto absolutamente inmenso entre el cambio y la aceleración constante que me impone el mundo por un lado, y por otro lado la idea según la cual yo quería vivir de una manera auténtica, puesto que lo auténtico casi siempre se ha pensado a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia. Por así decirlo, ser auténtico no es ser auténtico, es seguir siendo auténtico, lo que hace entrar inmediatamente en juego el mismo parámetro del tiempo. Entonces, en contra de esta lógica de la modernidad que estamos viviendo ahora y que se focalizó sobre todo sobre el problema de los recursos, y bien entendemos por qué lo hizo. Si de repente la vida buena depende de un proyecto mío, pues obviamente este proyecto mío, para que se pueda cumplir, supone que yo tenga acceso a cierto tipo de recursos. Por lo tanto, existe un vínculo directo entre pensar a la vida buena a través del proyecto, pensarla como autenticidad, y por otro lado, hacer ingresar en filosofía el concepto de recurso. Pues con el fin de poder desvincular esas dos cosas, la vida buena por un lado, los recursos por otro lado, justamente Hartmut Rosa va a recordarnos que debemos repensar el concepto de relación. Debemos repensar el concepto de nuestras relaciones con el mundo. Por la razón siguiente, la modernidad filosófica se caracteriza ante todo por haber establecido cierto tipo de separación entre el sujeto y el mundo. Existían casos en los cuales literalmente el sujeto se daba o el sujeto existía en contra del mundo. Eso es el caso paradigmático en la filosofía moderna por excelencia, la filosofía de Descartes, en la cual todos bien sentimos que Descartes era un físico, por lo tanto, toda su física, toda su concepción del mundo estaba pensada a través del concepto de causalidad, a través del concepto de determinación causal. De hecho, para hacer física, en algún momento hay que pensar que ciertas causas determinan ciertos efectos y más aún que las mismas causas producen los mismos efectos. Pues a pesar de haber pensado eso para el mundo, el mismo Descartes, en la cuarta meditación metafísica, nos lanza su concepción de la libertad. Es decir que dentro de este mundo totalmente determinado causalmente, existe un pequeño espacio misterioso, oscuro, que es la voluntad humana, que es una facultad que, por así decirlo, escapa de las reglas de la causalidad. Y de hecho todos bien entendemos eso. En última instancia, ¿qué es un acto libre dentro de la filosofía de Descartes? Pues es un acto que no responde a ningún tipo de causa anterior. Mis actos son libres porque no son determinados. Entonces bien vemos, por ejemplo, que en la filosofía de Descartes, el sujeto no solo existe en separación con el mundo, sino en contra de él. Ciertas leyes rigen al mundo, otras radicalmente diferentes rigen al sujeto. Esta separación entre sujeto y mundo también pudo darse de una segunda manera, que consistía en decir, no es que el mundo exista en contra del sujeto o el sujeto en contra del mundo, sino que el mundo existe por y para un sujeto. Y ahí estaríamos, por ejemplo, en la filosofía de Kant, la crítica de la razón pura, en la cual bien entendemos que para que un mundo pueda manifestarse, pues debe existir alguna conciencia humana a la cual se manifiesta.
Y esto vemos que iluminó a la casi totalidad de la historia de la filosofía hasta el siglo XXI, y es la muy vieja dificultad filosófica conocida como el problema de la correlación, que consiste en decir, lo que existe en el mundo no es el mundo como tal, no es el sujeto como tal, lo único que existe es la relación sujeto-mundo, asumiendo además que es el sujeto quien tiene realmente el papel importante, dado que es gracias a él que algo aparece en el mundo. Entonces vemos que la modernidad, por diferentes caminos, pensó separar el mundo y el sujeto. Pues en contra de esta separación, Hartmut Rosa va a decir, debemos pensar de otra manera. Es decir, debemos pensar que no es que existan dos átomos, el sujeto y el mundo, y que después filosóficamente va a ser muy difícil pensar cómo se pueden unir. De hecho, todos los filósofos que separaron al mundo y al sujeto tuvieron las más grandes dificultades para explicar en una segunda instancia cómo, por lo tanto, esos dos polos se podían unir. Es el problema de la idea en Descartes, es el problema del fenómeno en Kant. Por lo tanto, Rosa va a decir, debemos partir por otro camino. Y debemos decir que primero existe la relación. No existen dos polos que después unimos, sino que primero existe la relación sujeto-mundo. Primero existe algún tipo de relación. Y de hecho, es algo que fácilmente podemos entender a diferentes niveles. Por ejemplo, si nos vamos en otra filosofía moderna, la filosofía de Spinoza, pues bien sentimos que ahí, literalmente, primero somos una relación. Y somos una relación primero de dos maneras diferentes. Primero bien sentimos que lo que yo soy ahora mismo, el individuo que soy ahora mismo, es de por sí una relación. Soy una especie de inmensa relación entre una multitud de células. Y de hecho, esta relación puede de vez en cuando modificarse, puedo ganar peso, perder peso, olvidar, recordar. Todo eso son simplemente modificaciones de las diferentes relaciones celulares que me constituyen. Y somos tanto una relación que hasta podríamos pensar que la misma muerte, pues es el momento en el cual la relación que yo soy, la relación que mantienen todas mis células, pues de repente ya no puede realmente mantenerse, ya no es una simple relación estable y por lo tanto simplemente me deshago como individuo, fallezco. Pero además de la relación que soy, también entendemos que difícilmente podemos imaginar un ser humano sin que tenga relaciones exteriores. Y ahí una vez más Spinoza hubiera podido ayudar a Rosa, aunque lastimosamente no lo cite, para decir que también soy un ser social, pero también soy un ser afectivo, por lo tanto estoy constantemente en relación con el mundo. Placer, dolor, calor, frío, hambre, sed. Bien sentimos que el mismo ser humano es constantemente un ser en relación. Y hasta podríamos extrapolar señalando que primero, de hecho, en el útero fui una relación. Es decir, que mi primera realidad, incluso biológica, al nivel más fundamental, fue depender de alguien, fue estar en relación con alguien, y no fue sino en un segundo momento que un médico, maldito sea, cortó mi cordón umbilical para convertirme en un simple individuo. Entonces bien vemos que toda la filosofía de Rosa sobre el concepto de resonancia va a plantearse invirtiendo los conceptos tradicionales de la filosofía y diciendo, cuando la filosofía comenzó a pensar por la separación para plantearse en un segundo momento el problema de la unión, nosotros debemos ir por otro camino. Primero vamos a pensar a través del concepto de relación
para pensar cómo la modernidad reificó o cosificó esta relación, separándola entre dos polos opuestos. Entonces, todo el problema del concepto de resonancia que veremos en la próxima semana va a consistir en plantearnos dos preguntas diferentes. Primero, deberemos analizar qué tipo de relaciones fundamentales somos. ¿Cómo podemos realmente afirmar que somos ante todo relación? Y una vez que habremos pensado que somos relación, deberemos en un segundo momento mostrar cómo ciertas relaciones que eran originariamente buenas fueron parasitadas, fueron violentadas o fueron maltratadas por la modernidad para que hayamos podido pasar de un mundo que era originariamente resonante a un mundo del capitalismo tardío que es un mundo totalmente silencioso. Es lo que veremos en la próxima sesión. Concluimos este encuentro semanal con las filosofías con nuestro agradecimiento a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional, al invitado de esta semana, Estefan Binolo, y a ustedes, radioescuchas. Recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofía@gmail.com. Hasta el próximo encuentro con las filosofías. Agradecemos su sintonía a Encuentros con la filosofía. el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias. Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la filosofía por esta emisora.